¿Qué tal, amigos de Lucha Libre, el arte de Gods? Bueno, pues el día de hoy estamos con un luchador de gran tradición, más bien su apellido es de gran tradición dentro de nuestra lucha libre. El día de hoy estamos con el señor Arturo Gaona. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muy amable, gracias. Bueno, pues hoy lo invitamos aquí al gimnasio justamente del buen amigo Shu el Guerrero para que nos platique un poquito de la dinastía Gaona dentro de la lucha libre. Sí, cómo no, si usted me dice por dónde empezamos, si quiere saber. Pues vamos a empezar desde el principio, ¿le parece? ¿Usted supo por qué se hizo luchador su abuelo, Octavio Gaona? En ese momento mi abuelo venía, él viene de León, Guanajuato. Él era leonés. Entonces, cuando viene aquí a la capital, en ese tiempo no había luchadores profesionales, no había lucha libre. Todos los señores que deambulaban en ese tiempo en los gimnasios, todos primero empezaron a hacer guantes, eran boxeadores. La mayor parte de ellos eran boxeadores. Y por la visión que tenía el señor Lutero, que en paz descanse, empezó a ver pues que había un semillero de deportistas en su momento. Entonces empezó a traer luchadores extranjeros, y ya en su momento pues ya se juntaban mucho las personas que hacían guantes. En ese momento se empezaron a hacer hacer luchadores, porque mi abuelo, el físico que tenía no era de fisiculturista, o sea, el físico que tenía era naturalito. Estaban todos los señores viejos, ahorita a lo mejor se me van a escapar muchos de ellos, pero claro, en su momento ya empezó a ver la confrontación deportiva de las personas que tenía el señor Lutero y todas las personas que traía como extranjeros. Llegaron muchos luchadores o sea que tenían renombre, pero fuera de lo que era la República Mexicana. Así es. Vuelvo a lo mismo, como eran extranjeros y todo eso, ellos ya su ir y venir pues ya era por otros lados. Entonces ya aquí se dio la situación empezó a ver pues quiénes eran buenos, quiénes eran malos y quiénes eran regulares. Pero lo que es el inicio de la lucha libre, o sea, los señores, los pioneros de todo esto, pues les costó mucho trabajo, porque se empezó a ver la confrontación, y la situación es que había llaves, empezaron a inventarse las llaves o ver el modo tan drástico que tenían, porque una llave era de rendición, cualquier tipo de llave era de rendición. Sí. Entonces empezaron a ver, empezaron a checar, empezaron a estar en el gimnasio y a pulir muchas cosas que en su momento fueron la base de todo lo que hay hasta este momento, ¿no? Que vuelvo a comentarle, pues era el semillero de luchadores, fueron los que principiaron el imperio de lo que hizo el señor Lutero. Y ya empezaron a venir, ya empezaron a toparlos unos con otros, a confrontarlos, y hasta que llegó el momento de que llegó un luchador finlandés, Gus Kallio, ¿no? Y en su momento aquí llegaban, y yo quiero pensar, o sea, porque eso no lo viví, pero entre pláticas que teníamos con mi papá, con mi abuelo, como que los checaban primero en el gimnasio, pero eso no quiere decir que hubiera algún tipo de componente, ¿no?
Aquí la situación era ese, porque venía con una carta de presentación Buscalio y le ganó a Tarzán López, al señor Llanes, y en la confrontación que tuvo con mi abuelo en el gimnasio, mi abuelo sí le dio una vuelta. Entonces por eso hubo la oportunidad de que mi abuelo pudiera disputar el campeonato mundial medio a Buscalio. Y hay fotos en revistas donde aparece Buscalio, ¿no? Y era un acorazado, o sea, de por sí mi jefe no era muy alto, medía un 80 más o menos, pero dentro del estándar que había en ese momento, pues sí, se veía cortito Buscalio. Y sí, en el ir y venir le dio la vuelta a mi abuelo a Buscalio y se quedó aquí en el campeonato mundial medio. Así es, el primer campeón mundial. Mundial, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Y quién prepara a su abuelo? ¿Perdón? ¿Quién preparó a su abuelo? ¿De la empresa? Sí, o sea, ¿quién le enseñó el arte de la lucha libre? No, dentro del gimnasio es lo que le digo, ellos de alguna manera, porque tenemos fotografías, él de alguna manera siempre hizo deporte, porque él jugó fútbol americano, y ya de ahí del fútbol americano ya se empezó a estar la boga de los guantes, o sea, del box. Lo que me contaba. Pero es un poquito más Sí, claro. viejito el deporte del box que el de la lucha libre. Sí. Entonces de ahí proviene ya por las ganas de formar parte de un grupo, porque había también muchos señores, los gorilas Macías, había una playa muy grande de elementos en ese momento. Ya como campeón, obviamente ya hecha raíz ahí en la empresa mexicana de lucha libre, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años duró? ¿Sabrá usted? No mucho, no mucho. Es más, dentro del ambiente de la lucha libre no estuvo en mucho tiempo, porque hay una fotografía donde está luchando con Tarzán López y le está aplicando un cangrejo. Y es lo que le digo, o sea, la llave que se aplicaba en ese momento era "me doy", porque definitivamente Eran llaves de rendición, ¿no? Sí, y muy fuerte, ¿no? Y de esa llave, o sea, no le vamos a echar la culpa al señor Tarzán López, simple y sencillamente, pues él estaba ávido también de sobresalir. Sí, de sobresalir. Estaba el señor Llanes, había muchas cosas que empezaron a conjuntarse en su momento. Y de esa llave se provino tal vez el que se retirara mi abuelo de la lucha. De la lucha libre. Hay programas, nosotros le hacen llegar a mi hijo muchos programas donde casi él era siempre cabeza de programación. Sí, normalmente en las estelares, ¿no? Sí. Y ya empezó a estar Merced Gómez. Él fue también el primer luchador que desenmascaró al señor, al murciélago Velázquez. Así es. O sea, de alguna manera como... Y aquel que sufriera el accidente en el ojo, ¿verdad? Merced Gómez, ¿no? No, sí, le digo. La otra es, él luchó enmascarado como The Grey Shadow. Y en su momento, pues nada más ese día que tuvo oportunidad de estrenar el equipo y lo sacaron luego, o sea, su porte, su guardia, su forma de ser, era inequívoco, porque en todos los programas es más, a la fecha de lucha libre, hay una pose donde sale el cliché de mi abuelo, y sigue estando, después de tantos años, sigue estando ese cliché en los murales, en los programas de mano, y un sinfín de situaciones, pero él sí no duró mucho tiempo dentro del ambiente, porque sí quedó lastimado
pues de la espina, porque ya después, mi papá, bueno, ya cambiando de tema, mi papá no luchaba como Octavio Gaona Jr. Mi papá luchaba como Frankie, por el nombre de Francisco. Mi papá era Francisco Gaona, no era Octavio. Y hasta que se llegó el momento, o sea, por lógica, mi abuelo fue el que le enseñó también el negocio de la lucha libre. El deporte de la lucha libre. No dura mucho, pero bueno, queda para la posteridad, ¿no? Digo, el ser el primer campeón mundial en México. Le vuelvo a comentar, o sea, yo quisiera, no de ahorita, del tiempo de mi papá, hubiera querido que cualquiera de los elementos, o sea, se pudiera haber confrontado con uno de los señores de ese tiempo. Claro. Porque por lógica empieza a evolucionar la lucha, empieza a ver cosas más vistosas, patadas voladoras, el tope, subirse arriba de la tercera y cosas así. Pero claro, esto es la evolución lógica de una cosa que sigue teniendo boga. Entonces llega uno más ágil, porque yo de lo que nos platica mi abuelo, nos llegó a platicar mi abuelo, pues no existía la filigrana de las patadas voladoras y los topes y todo ese tipo de situaciones. Entonces aquí era más difícil, porque el candado a la cabeza, o sea, el ataque a las piernas, o sea, como que se manejaba más la olímpica, la grecorromana y la intercolegial. Entonces ellos se abocaron a todo ese tipo de situaciones porque tenían que estar muy bien preparados de condición física y de conocimientos hacia el que iba a venir de fuera, o sea, traían otra escuela, ¿no? Y por lógica que tenían que estar muy bien preparados. ¿Sería prácticamente al 100% un deporte? Prácticamente sería nulo el espectáculo. Bueno, era un espectáculo porque al final... Bueno, ya el espectáculo le puedo comentar que ya es ahorita, porque ya tienen edecanes, ya tienen la pirotecnia, o sea, yo para mí es muy respetable en su momento cuando era un deporte, porque sí fue un deporte y era más, pues yo creo que más le podía quitar mucho y le podía dar también muchas cosas, porque amatizando o apretando el castigo, ahí sabía uno si seguía o ya no, definitivamente, porque le vuelvo a comentar, era de ya, me rindo, o los toques de espalda eran muy poco usuales, ¿no? Casi no se utilizaban. No, todo era rendir, de rendición. ¿Verdad? Así es. Y bueno, ahora platíqueme un poquito justamente de su papá. Okay. Ya nos había usted comentado que él en realidad era Frankie Gaona, ¿no? Era Dandy Frank, luchaba como Dandy Frank. Dandy Frank. Y le digo que esto lo supe yo porque el Huracán Ramírez, el señor Daniel, así le decía, ¿qué pasó, mi Dandy? Y por lógica, pues tuvo que trabajar mi papá, entrenar, se fue, nos fuimos a radicar, ya estaba mi hermana el mayor, estaba su servidor y mi hermana. Y se tuvo que ir a radicar mi papá a Guadalajara. Y allá estaba el médico asesino, estaba el enfermero, el médico asesino una vez andaba buscando a mi hermano, traía una caña. El médico Cesario Manríquez. No, o sea, el señor, ajá, o sea, el primer médico asesino. Sí, ese. Cesario Manríquez. No, sí, ese Cesario Manríquez. Entonces todavía tardó mucho para que él perdiera la máscara. Yeah. Entonces allá en Guadalajara mi hermano traía una caña y andaba buscando a su caballo. Y el señor, pues o sea, todos ellos convivían, porque o sea, una parte se iba a hospedarse a un lugar y había lugares donde se iban a hospedar la mayor parte de ellos. Y se comió su caña
de mi hermano, el médico asesino. Sí, sí, sí. Y ya se le quedó muy grabado a mi hermano. Bueno, mi hermano también no estuvo mucho tiempo en el ambiente. Pero ya después le fue bien a mi papá en Guadalajara y ya se vino para acá, para México de nuevo, y ya platicó con mi abuelo y le dijo, oye, sí. Y ya le dio el visto bueno para que fuera Octavio Gaona. Octavio Gaona Jr. Sí. Pero ¿por qué siempre ya fuera de la empresa? Cuando su papá, bueno, pues fue de los primeros luchadores. Bueno, esto, mire, posiblemente sea cuestión administrativa. Pero, por ejemplo, mi jefe, mi papá, estaban muy bien administrados en su momento por el patrón Bonales, que también fue luchador. Así es. Entonces, el trabajo, la bolsa de trabajo, la manejaban y la repartían por parte del Sindicato Nacional de Luchadores. Y había una oficina sobre Lázaro Cárdenas, antes de llegar al Teatro Blanquita, y ahí tenían sus reuniones ellos. Y el patrón Bonales era el que pues el matchmaker, el que tenía contactos con todos los empresarios. Y le comento que en un día nos íbamos a la Perla, ahorita en lo que es Ciudad Neza. Sí, sí, sí. Ahí luchaba mi papá en la mañana, apenas empezaron a hacer las casas. Ahí nos íbamos en la mañana, llegaba, luchaba. De ahí nos íbamos a los parques. De ahí se iba al Calles, o sea, tenían todos los parques de lo que hay en la zona metropolitana, todos estaban también contactados con el patrón Bonales. Se iba al que está en el domo, ¿cómo se llama? ¿El plan sexenal? No. Bueno, el chiste que eran todos los parques que había en la zona metropolitana, Sí, sí, sí. lo que hay ahora. Y de ahí nos íbamos a Puebla. Ya. Y luchaba en Puebla mi papá y ya nos regresábamos en la noche a casa. Y eso nada más era el puro domingo. Porque como nosotros íbamos a la escuela, nosotros teníamos que hacer la vida normal de un niño. Entonces mi papá entre semana, pues él se iba a muchos lados. Es más, él se fue a Centro y Sudamérica, a las Antillas, a Cuba, y esos eran los lugares más lejos Que llegó a ir. pues yo de lo más lejos, o sea, lo que le comento, de Centro y Sudamérica, y ya de ahí ya se vino para acá y ya empezamos nosotros a crecer, ya íbamos en otro grado de la escuela y ya se dedicó a observar cómo crecíamos. ¿Su papá llegó a ser campeón? ¿Llegó a exponer? Del Estado de México. Y quiero comentarle que ese tipo de campeonatos eran más cotizados. Bueno, para mí en lo personal eran más cotizados. Sí, cómo no. Es que, por decir, si usted quería luchar por un campeonato nacional, tenía que formar parte de la empresa. Así es. Entonces eso es lo chusco, o lo que le ayudó mucho a mi papá, porque mi papá, haciendo una liquidación, haciendo cuentas, él en un domingo, y más aparte las luchas que desarrollaba en la semana, o que se llegaba a ir al exterior, a Veracruz, a donde fuera a luchar, pero eran viajes de lo que nada más hacía en su momento, iba, regresaba y tal. Y él ganaba más Por fuera. que un semifinalista De la empresa.
Y vuelvo a comentarle, a mí pues era respetable la situación que llevaban para poder subsistir los señores. Porque por lógica, las personas ya cotizadas, hablando del Santo, hablando del huracán Ramírez, sí. O sea, ya se hablaba de otro tipo claro. de fuerza, ¿no? Entonces... Pero nos decía de su papá, ¿campeón de dónde fue? ¿A qué? Nos decía de su papá campeón de dónde fue. Del Estado de México. Estado de México. Era el campeón semicompleto del Estado de México. Y ahorita hablando, o sea, ya hablamos de una zona conurbada, porque no le especificaba si era San Bartolo, si era Tlalnepantla, o sea, todo el Estado de México. El Estado de México, toda la zona conurbada. Así es. Que rodea en ese momento al Distrito Federal, él era el campeón de todo eso. Entonces, ese campeonato a mí se me hizo un campeonato de mucho valor, ¿verdad? Pues dentro de su momento sí, porque ya después, o sea, era el semicompleto. Y en ese tiempo los que predominaban, había muchos elementos muy buenos, pero muy buenos, y todos casi eran semicompletos. Entonces de ese campeonato le puedo comentar una y mil cosas de cuántas veces lo expuso con diferentes personas, ¿no? Claro. Y personas también muy cotizadas. Estaba el profesor Casabrava, de los viejitos que yo me acuerdo, Fantomas, Canaima, los Ayala, eran un montón, era un grupo muy grande y todos estaban inmersos en la agrupación que le comento del patrón Bonanza. Entonces muchos de ellos, ahorita hay una persona que anda deambulando y anda diciendo que los elementos independientes que no deberían de existir. Entonces, erróneamente, el señor, pues yo creo que de lo que es la lucha, de lo que verdaderamente viene a ser el deporte, o en su momento ya ahorita el espectáculo, no sabe nada. Claro. Es más, ni siquiera ha ido a meterse a un gimnasio. La lucha libre independiente, pues lógicamente forma una muy importante parte de la lucha libre. Sí, pero o sea, sí es la base. Claro. O sea, porque es de donde llegan a las empresas, justamente. Para poder, exacto. Para poder llegar a la AAA, al Consejo, a la Empresa Mexicana de Lucha Libre. Es más, en su momento, el que le dio boga a eso fue el señor Flores. Así es. Porque él fue el que manejó en su momento pues eran, ¿cómo se le decían? Pues o sea, emancipó le puso una traba a lo que era la Empresa Mexicana de Lucha Libre. Así es, fue el primero, ¿eh? ¿Sí? Y salió, muchos. Más bien sería el segundo, porque el primero fue la cuestión de Televicentro, ¿no? Bueno, no. En su momento. Televicentro, era una parte de la misma empresa. Sí. Porque mi papá trabajó en Televicentro. En Televicentro. Él ya cuando vino como Octavio Garza ya trabajó en las televisiones estaban bien. Y de primero nos íbamos a ver a un lugar donde nos dejaban entrar por 20 centavos. Sí, es lo que se cuenta. Íbamos a ver las luchas. Sí. Y aún así, estando teniendo al papá que era luchador, nosotros íbamos a ver las funciones en la televisión, ¿verdad? Pero hablábamos de Francisco Flores. Perdón, él tiene la misma visión que el señor Luterón, porque el señor Flores trabajaba para la empresa Mexicana de Lucha Libre. Y por lógica, lo que él sabía o lo que podía desarrollar, pues lo hizo, porque fue también un imperio mucho más fuerte. Y de ahí la desbandada, luchadores muy famosos, el Solitario, el Ángel Blanco, Dr. Wagner,
René Guajardo, Ray Mendoza. No era también, o sea, casi la mitad de la gente de su que elenco. contaba la empresa mexicana de lucha libre pasó a ser elenco del señor Flores. Y ya por lógica, pues ya se empezó a estar contactando con todos con los responsables de Monterrey, de Pachuca, o sea, todo lo que era el exterior de la República Mexicana. Así y por es. lógica veía o llegaban comentarios, es que fulanito, es que sutanito, es que perenganito, y venían y se conformaban al elenco del señor Flores. De los llamados independientes. Independientes. Este Sí. señor dice que no deberían de existir. Dije, no, pues, no, pues a ver si Pero, hay libros. Pero le digo algo, pues ni hacer, ni darle importancia a cosas que No. tienen. Aquí todo esto, por eso le digo que a mí el ir y venir, yo tuve la oportunidad, me compraron mis zapatos de fútbol, me compraron mi manopla de béisbol, me compraron un balón de fútbol americano, porque pues teníamos que hacer deporte. Y nada me llamó la atención, nada más el momento que me lo regalaban y pum, se quedaba en el arcón de los recuerdos. Ya después, la primera vez que yo fui al gimnasio y tuve la oportunidad de entrenar con mi abuelo, porque mi abuelo era muy enérgico, pero yo nunca lo oí decir una mala palabra, o sea, él se refería a la persona, pero nunca Con malas la palabras. situación de ofender. Sí. O sea, a mí yo lo que me acuerdo, que un día me dijo, mire, no le gusta, esto es para hombres. ¿Sabe qué? Váyase a su casa y dígale a su mamá que le enseñe a tejer o que le enseñe a bordar. Sí, sin ser majadero, o sea, sin decir ninguna mala palabra, ¿no? Nosotros no éramos sus nietos, éramos una persona idéntica a todos los elementos En el gimnasio. que tenía. Sí. Y también ya tenía luchadores muy con renombre, estaba la Saeta Azteca, estaba Juanito el Salvaje, que era un señor gigantesco, y tenía muchos discípulos también, la Malinche, una señora que también, Toña la Tapatía fue discípula de mi abuelo. De su abuelo. Y fue de lo mejorcito dentro de la lucha femenil. Y lo que son las cosas, ella de alguna manera nos conoció, o sea, más pequeños que antes que llegáramos al gimnasio, y ya después nos tocó entrenar con ella. Y la señora, yo todavía la conocí de más grande a la señora, porque también vivía aquí en la colonia Guerrero. O sea, platicaba muy bien de mi abuelo, o sea, porque él de alguna manera dejó, pues, o sea, todo lo que plantó fue lo que cosechó. Así Digo, lo es. más, sí, más lo que cosechó. así es. Y muchos, Dick Angelo Sí, también era discípulo de él, y Angelo es mi padrino, ya. es mi padrino de confirmación. Más bien fue su padrino, ¿verdad? Sí, bueno, sí, pero por ejemplo ahorita están sus exactamente. juniors, y le comento que me hablan y me comentan y nos frecuentan, y es una historia. ¿Y quién iba a pensar que después de que me confirmó, me iba a confirmar al paso de los años? Porque las veces que yo luché con mi padrino, con Ángel, me ponía unas. Y el parentesco, pero era otro de los elementos, pues de lo mejorcito que pudo haber tenido mi abuelo en su momento. Pues ahí mándele un saludo, porque bueno, ahí José Luis Ortiz, Pues Dick Angelo Jr., pues ahí frecuentemente ve nuestros videos justamente. Sí, pues o sea, ya esa generación ya hizo amistad y ya hizo el vivir con mi hijo, con la cuarta generación de los Gaona. De los Gaona. Por eso le digo como una cosa, es cabalístico, si es bueno, o sea,
tiene precedentes muy especiales, porque se va, y todas las personas que usted les platica o que le puedo yo platicar, o sea, son un sinfín, porque yo conviví con todos, o sea, a las reuniones, había asambleas en el sindicato, y yo compartí con todos ellos, con señores que eran unos monstruos en su momento, ¿no? Porque era difícil pasar a ese grupo, era muy difícil pasarlo, porque todos de alguna manera les había costado demasiado trabajo estar en el lugar donde estaban en ese momento. Así es. Y como ellos realmente tenían un código de honor, que yo lo alabo, porque una persona ajena, o sea, que no fuera del medio, que no fuera luchador, no podía estar en los lugares claro. que ellos asistían o estaban. A nosotros nos decía, yo conocía al profe, al santo, yo lo conocía sin máscara. Y en la escuela me decía, oye, ¿cómo es? No, pues no sé. O sea, pues yo lo he visto, lo veo luchar. Y mentira. O sea, yo al profe estuve, pues muchas veces en muchos lugares donde estaba él. Y al señor lo veía usted quitarse la máscara y era, o sea, una persona común y corriente, pero muy sencilla, a pesar de ser el enmascarado de plata, era una persona muy sencilla, muy noble. Pero obviamente usted respetaba sí, esa parte, sí. Sí, porque aquí la situación no era igualarse con ellos, porque claro. Ellos de alguna manera, o sea, le ponían unas golpizas, pero no lo lastimaban. Sí. O sea, esa golpiza le iba a servir a uno para aprender a defenderse al paso del tiempo. Entonces era básico decirlo, pues sí, el cavernario, ese señor lo agotaba de tal manera, le cortaba la condición física, porque ese señor agarraba por arriba, para abajo, y caminaba y hacía, y no se estaba quieto un solo rato. Y nosotros tuvimos el honor de luchar con él. Y lo mismo, a la hora que empezó a trabajar y a desarrollarlo, nosotros traíamos pues a lo mejor un poquito menos de condición física, y por lógica se acabó en el momento que él puso, pues se acabó, ¿no? Claro. Pero era bonito, porque le vuelvo a comentar, el código que tenían no era muy fácil de pasarlo. Y hablando de su papá, hablamos de un campeonato, pero ¿recuerda usted alguna rivalidad en especial que tuviera con alguien? Pues con todos. El haber perdido a lo mejor la cabellera. No, la cabellera. El haber ganado. No, la cabellera era había un señor, era una pareja, era Johnny James y Peter James. Ellos eran pues los mejores rudos que había en el Cortijo. Pesos completos. Semicompletos también, porque el que era completo era este señor. Ahorita le digo cómo se llamaba. Pero ellos eran de las estrellas más cotizadas que tenía el patrón Bonales. Y mi papá era cliente frecuente de ellos. De Johnny. Ya. Y lucha que era de apuesta con Johnny James. O sea, dalo por hecho que regresaba mi papá con el sin pelo, la cabeza al aire. Sí. Y increíble el día. Pues a él exactamente fue el que le ganó el campeonato semipesado del Estado de México. Yeah. Y le ganó, no me acuerdo qué, la situación cuál fue, pero el chiste que la única vez que yo me acuerdo que le ganó a mi papá a Johnny James, se caía el cortijo. Yeah. Se caía el cortijo porque, o sea, no lo creía. Lo dejaba bañado en sangre, le ganaba, o sea, era muy difícil ganarle a tanto a Johnny como a Peter. Y yo al paso del tiempo, o sea, yo le comento, yo trabajé en el gobierno,
y me presentaron unas personas que trabajan, tienen puestos ahí en el mercado de Granaditas. Y me preguntaron una señora y un señor, oiga, ¿usted es hijo de Octavio Guzmán? Sí, digo, es mi papá. Dice, ¿qué cree? Dice que mi papá es, era Johnny James. No, pues ya ni me diga, porque no, o sea, no se me hacía chusco, pero también no era tan sencillo, por eso le digo que no era tan sencillo agarrar un cliente o agarrar de barquito a alguien, o sea, todos estaban tan bien capacitados que era muy, muy difícil, o sea, si no estaba bien preparado, algo tenía Johnny James, pero el chiste que siempre me daba la vuelta a mi papá. ¿Y cuánto duró su papá? No, él también se metió como 30 años. Él sí, obviamente ya más que su abuelo. Pues mi abuelo no creo que haya durado arriba de unos 4 o 5 años en el ambiente, por lo mismo que ya... Pero después enseñaba, como nos comentó. Ah, no, sí. Mi abuelo se dedicó a enseñarle a mucha gente y tenía un grupo muy grande. Le digo que ahí estaba mi padrino Ángelo, mi papá, la Saeta Azteca, Toña la Tapatía. Tenía un grupo muy, muy, muy grande. Y ya entre ellos nos empezamos a aprender nosotros. Pero le vuelvo a comentar que no, o sea, la situación aquí era que llegábamos y teníamos que hacer todo lo que hacían los señores que ya por lógica la rutina o lo que hacían o lo que les enseñaba mi abuelo, pues ya era, pues nada más era un repaso, porque ya la mayor parte de ellos ya todos eran luchadores profesionales. Entonces su papá dura 30 años y usted todavía tiene la oportunidad de hacer luchar con él, sí, fuimos a muchos lados, o sea, también eso es algo que me queda, porque yo le estoy muy agradecido a la lucha libre, pero muy agradecido, porque a mí me quitó de muchas cosas, o sea, de los vicios normales del ser humano. Porque a mí mi papá, ya creciendo, un día me dice, mira, la bebida es sabrosa, pero siempre y cuando sea en una fiesta, o sea, seas bebedor social. Ocasionalmente, ¿no? Pero aquí, si te echa a perder tu trabajo, o hace que tu familia se fracture, ya no es bonito. Claro. Y a mí me quedó como enseñanza, porque le comento, yo soy a lo mejor de las pocas personas que estuvo en el ambiente de la lucha libre y a mí no me gustaba a mí cualquier tipo de vino, llámese como se llame, me sabe a vinagre. Lo que sí fumaba, pero ahorita tengo como 26, 27 años que no fumo. Entonces, de alguna manera, yo quiero pensar que todo eso me ha ayudado a tenerme, porque lastimado no estoy, o sea, yo veo muchos compañeros que pues ya están lastimados y no son más grandes que yo a la fecha tengo 69 años. Y pues yo pienso que sí, no miné mi físico interno, sí, mi metabolismo, por la cuestión de evitar los vicios que tiene la vida, ¿no? Entonces simple y sencillamente nos abocamos a entrenar y a dedicarnos a luchar, porque de la lucha yo me pude comprar mi casa, porque muchas personas decían que no se vivía de la lucha libre, y en ese momento también es la mentira más grande del mundo, porque si se administra uno, yo me iba a las giras y me daban mis viáticos, me daban mi garantía y me daban mis pasajes. Yo le comento que me regresaba con mis viáticos y con mi garantía íntegra. ¿Y qué tanto le ayudó justamente ser justamente de la dinastía Gaona? Pues yo digo que pues me siento pues muy bien, porque yo aprendí, o sea, yo he visto mucha gente que se mete a aprender un oficio de defensa personal y lo utiliza
pues para malmodear al ser humano. Y aquí no, o sea, a mí lo que me enseñaron fue para evitar una agresión, o sea, para evitar todo eso. Entonces el seguir los pasos, no igualarlos, porque si tratar de ser como una persona es difícil, que fue el primer campeón mundial que tuvo México, pues para mí el consecutivo pues era más difícil, porque estaba el campeón mundial y luego seguía mi padre, que ser campeón semicompleto del Estado de México también fue una gloria para él, ¿no? Y definitivamente pues no, o sea, jamás los podía haber igualado, pero aquí simple y sencillamente sí hacerle honor al apellido, ¿no? Claro. Porque a mí me preguntaban en la escuela, ya después en el trabajo, oye, pero pues no, simple y sencillamente yo dejaba mi portafolio, dejaba mi vida de burócrata en la oficina. Yo llegando a mi casa me dedicaba a mis hijos, a mi señora, y agarraba yo la maleta y me convertía en Arturo Gaona, la tercera dinastía de los Gaona. Y usted también dura casi 30 años. 28. Cuénteme un poquito de su trayectoria. No, sí. Dice usted que todavía alcanzó a luchar con su papá. Con mi papá. Pero cuénteme un poquito de lo que hizo Arturo Gaona, ya esta tercera generación dentro de la lucha libre. Bueno, aquí hay otro elemento que también formó parte de la familia, que era mi hermano, el Tamba, que aunque era hijo adoptivo de mis papás, nosotros convivimos cuando éramos pues chicos, o sea, íbamos en la escuela, todavía íbamos en la primaria. El Tamba era amigo de mi hermano el mayor. Mi hermano el mayor también luchó. Mi hermano era Octavio Gaona III. Entonces ellos, en la convivencia que llevaban, nosotros toda la vida hemos vivido dentro de la colonia Guerrero. Entonces, empezó a convivir el Tamba con nosotros. Fallecieron sus familiares, anduvo rodando un poquito, y en el Inter iba, comía y cenaba con nosotros, nos poníamos a ver la televisión, y ahí. Y ya llegó el momento, empezamos a crecer, y como apenas empezábamos nosotros a aprender a defendernos, él era el defensor de los Gaona. Él cualquier persona de los muchachos, de los chiquillos que trataban de pasarse de vivos, él era el que se los ponía a cuadrados, porque era muy bueno para meter las manos. Francisco Arreola, ¿verdad? Francisco Arreola Ramírez. Y de ahí empezó. Ya llegó el momento en que creció, y le digo: papá, ¿quieres aprender el oficio? Sí. Y mi papá le empezó a enseñar el oficio de la lucha libre. ¿Y sabrá por qué lo bautizaron justamente como Tamba? Así él era el Tamba para todos los del rumbo, él era el Tamba. O sea que el nombre, vamos a decirlo así, luchístico, ya se lo había ganado desde antes de ser luchador. Así es. Así él era conocido como el Tamba. Pero ¿sabrá por qué Tamba? O sea, bueno, si yo me quiero imaginar, porque sí, más o menos lo he meditado muchas veces, el color de él era muy moreno, sí, exacto. O sea, moreno de ese fuertecito. Entonces Tamba, si lo traducimos al idioma de África o cualquier cosa, yo quiero pensar que de ahí proviene. O sea, el Tamba debe de tener más fondo, pero, o sea, hasta donde yo me acuerdo era por su color moreno, y así le decían, así lo conocimos en la escuela. Ya lo de Francisco, pues ya era cuando yo llegaba a la casa, y oye, Francisco, y ya le decía: mamá, oye, Pancho, ¿ya viste la hora que es? Ya deberías decirte: no, estoy bien.
y como no se engolosinaba, pero la televisión en ese momento pues era la novedad. Y y ya, ahora sí ya me voy. Y de donde vivíamos nosotros a donde vivía él, pues sí estaba, no retirado porque, pero en ese tiempo una luminaria estaba aquí, la otra luminaria estaba a 2 cuadras, entonces era difícil que él pudiera andar en la noche en la calle. Pero como de alguna manera, pues a él enseñó a vivir también el ir y venir y convivir con mucha gente de ahí del barrio, pues también, o sea, no era muy fácil que le pudieran hacer o que le pudieran dar la vuelta, ¿no? O sea, ya estaba acostumbrado al ir y venir del rumbo. Entonces ya llegó, se fue a la costa, se fue a Ciudad Obregón con el señor Pepe Mendieta, que él fue el que lo acabó de enseñar. Y ya cuando regresó ya venía con más cancha, porque ya en Ciudad Obregón pues ya él trabajaba con Wagner, con el Ángel Blanco, con el Solitario, o sea, con personas que ya estaban encumbradas en su momento. Entonces el entrenar y el convivir con ellos pues también le ayudó mucho, bastante que le ayudó, porque quién iba a pensar que del muchachito gordito que iba y venía, que nosotros siempre lo vimos como de la familia, ¿no? Siempre lo vimos como de la familia, y realmente, o sea, hay no sé si es buena onda o es mala onda, que decían que sí era hijo de sangre de mi papá. Así es. Pero, o sea, realmente tan es así que nunca hubo conflicto ni con mi señora madre, ni mucho menos. Ella lo veía como su hijo, ¿no? Y él, en cuanto falleció mamá, él no estaba, no radicaba aquí, él estaba en Ciudad Juárez. O sea que a final de cuentas era parte de su familia. Ah, sí, porque él se crió con nosotros. Claro. Y ya después, aunque era famoso y todo eso, no dejaba de ir a la casa. Se fue a Japón, se fue a Costa Rica, él anduvo para arriba y para abajo. Así es. Y le vuelvo a comentar, ¿quién iba a pensar que de esa bolita de carne iba a ser tan famoso, iba a ser tan... Así y es. nunca nos picoteamos, no, es que yo, no. O sea, cuando estábamos en la casa éramos hermanos. Reuniones, las fiestas de los niños, pero todo él era él. Y por lógica, pues era el imán que tenía ¡ay, mira el Tamba! Y sí, realmente fue o llegó a ser bastante, pero bastante famoso. Sí, como no, pues era una figura estelar en el toreo de 4 caminos. Así es. Incluso, bueno, pues llega Abdullah Tamba y hace pareja con él y se le queda lo de Abdullah Tamba, sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya platicamos prácticamente de todo el mundo, pero no de usted. Bueno, que es justamente yo le voy a comentar. Ya cuando se llegó el momento, yo me estuve educando en aprender la lucha libre, tanto con mi abuelo como con mi papá, durante 9 años. Y ya llegó el momento en que ya me defendía. Bueno, o sea, tenía la lógica de lo que era una llave, lo que era una contrallave. Ya había hecho maramuzos de subirme por lo menos a una segunda cuerda. Pero delgado, o sea, era delgado. Ya mi hermano el mayor también ya casi terminaba de su terapia de entrenar para empezar, porque él empezó a luchar primero. Y le vuelvo a comentar que él era, pues bueno, fue en su momento octavo lugar, una tercera. Y ya cuando me dijeron, ya está listo. Mi papá tenía un discípulo y va y debuta el señor un discípulo de mi papá, y para, no sé, malestar o no sé si es el destino o es el karma,
el señor le hace una montaña rusa. Entonces cae y lo empiezan a tapar todos los elementos que había en ese momento en la campaña. Y se fractura la rodilla. Y se le acabó la carrera al señor. Y como pasar otra cosa, me dice, mira Arturo, te la regalo. Me regaló sus botas. Y me acabé de mandar a hacer el equipo, era un equipo rojo con blanco, porque yo empecé a luchar como el Rubí. El polaco, el que luchaba como cuchillo, le dice el papá, oye profe, pues ¿por qué no le pones el Rubí? Y donde nos veíamos, donde íbamos y veníamos, oye, acuérdate que me debes una feria porque yo fui y también Jaime era muy buena persona, muchos años que convivimos también ahí, igual del rumbo de la colonia Guerrero. Entonces yo empecé a hacer el Rubí y empecé a trabajar, me empezó a conectar mi papá con los dueños de las arenas. ¿Rubí pero sin máscara? No, enmascarado. Enmascarado. Y la primera vez que luché era en un deportivo que estaba ahí en el Peñón. Era un deportivo muy bonito. Estaba Gori Casanova, también mucha gente de ese tiempo. Y ahí fue mi primera vez que luché como el Rubí. Y ya después empecé a ir a las arenitas, a ir, a venir. Ya me iba con mi papá y me llevaba yo mi maleta y siempre llegaba de emergente. Pero como el Rubí fueron muy pocas arenas de barrio. Fui 3, 4 lugares, la RAF, así como 4 o 5 lados. Y en uno de esos me tocó exponer la máscara. Y pues para maldición todavía estaba muy verde. Y me ganaron. Y se acabó el Rubí. Y era yo un mozalbete de 15 años. ¿Y con quién la perdió? Se llamaba Alex Dinamita, que al paso de los años, por eso le digo que como que tiene un karma uno. El señor fue mi compadre, el señor bautizó a uno de mis hijos. Y y ya, se acabó el Rubí y empezó a hacer Arturo Gaona, empecé a luchar como Arturo Gaona. Ya retoma el apellido de la familia, ¿no? Así es, pero de alguna manera también fueron 9 años para aprender y un poquito de tiempo que me costó para hacerme más profesional, ¿no? Y lo mismo, o sea, ya vine a ser parte del Sindicato Nacional de Luchadores, examen de profesional, pero ya en ese tiempo ya estaba el profesor Rojas. El profesor Rojas era el administrador de la Fraternidad del Santo. Entonces, pues ya se puede decir que ya trabajé para una empresa ya más en firme, donde iba yo a ver la programación, y ya me daban ya tenía yo mi agenda y ya tenía los lugares donde tenía que ir a luchar. Y ya después ya nos empezamos, bueno, ya me empecé me presentó a mi papá con los señores Moreno, que eran los propietarios de Naucalpan, en Chanepantla, y muchos lugares así en provincia. Pero yo ya tenía una agenda donde tenía pues fechas increíble que tuviera yo tanto trabajo en ese momento. Y en ese inter se intercala en nosotros un primo hermano. O sea, su abuelo de él y mi abuelo eran hermanos. Y yo ya lo conozco grande. Pero en cuanto fallece mi tío, lo conozco. Y le dice a mi papá, oye tío, sí. Y pasa a ser del grupo de nosotros, se va a entrenar con nosotros. Y con él aprende rápido y también debuta como Cienfuegos. Así es.
Y ya después, él ya era Jorge Gaona, era Cienfuegos Gaona. Sí. Pero quiero comentarle que yo conviví más con él que con mis hermanos. Porque nos íbamos a todos lados nos íbamos. Y lo mismo, o sea, ya la programación, mi hijo Arturo tiene programas donde encabezamos muchas programaciones y empezamos a tener, o sea, se fijan en nosotros los promotores y nos empiezan a dar lugares más especiales. Y ya empezamos a trabajar así y nosotros, bueno, tanto él como yo trabajamos en el gobierno, éramos burócratas. Y llega uno de los villanos, el villano tercero, llega a hacer un trámite. Su tocayo. De persona común y corriente. Y le dicen, mire, vayas ahí a la barandilla y pregunte por el señor Gaona. Y el señor Gaona era el papá de mi carnal, porque era mi carnal, no éramos primos, éramos carnales. Y llega y le dice, oiga, ¿usted es el señor Gaona? Sí. Ah, dice, qué bien, dice, es que ¿qué cree que yo conozco a sus sobrinos? A Tavo y a Arturo. No, a Jorge y a Arturo. No, dice, ¿cómo? Dice, Jorge es mi hijo. ¿Cómo así? Bueno, nosotros lo conocemos en el ir y venir diario. Luchábamos 5 veces a la semana y entrenábamos 2 veces aquí mismo, aquí en este gimnasio. O sea, nosotros teníamos ocupada toda la semana, deportivamente hablando. Y el que tenía las relaciones con los promotores era yo. O sea, yo, oiga señor, que sí, tanto, pum, pum, pum. Nos daban un mes completo de fechas. De fechas para ir a Atlane, a San Bartolo, a Cuernavaca, o sea, a muchos lados. Y a donde íbamos, o sea, le decían, oye, tu jefe, y mi jefe, bueno, su jefe de mi primo Jorge era mi papá. Yeah. O sea, y le vuelvo a comentar, o sea, con él conviví, o sea, hasta que también nos mandó a llamar Dios a cuentas, hasta ese momento. Bueno, ellos siguieron, pero ya llegó el momento que se me acabaron los reflejos y ya no, yo ya sentía que ya no pues ya no daba lo que debería de dar, ¿no? Tengo videos, tengo como 2 videos donde esa lucha, y o sea, no se me olvida. Y ya la veo y ya parecía yo condenado a Sopana, ya no tenía los mismos reflejos, ¿no? Claro. Y le dije a él, le digo, ¿sabes qué, canal? Que vamos a terminar la agenda y yo ya le voy a dar gracias. Para mí el ciclo de la lucha libre ya se terminó. Y él siguió, o sea, mi brother siguió trabajando. Cienfuegos. Él siguió en la lucha, y lo que son las cosas, volvemos a caer a lo mismo y vuelve a estar inmerso mi hijo, o sea, la 4ª generación, que es Arturo Gaona Jr. Él llegó a luchar todavía con su tío Jorge. Y nos invitaba, oye, vente, vamos a jugar fútbol de salón. No, pues a mí el fútbol no me gusta, nunca me ha gustado. Oye, que vamos, y el que se juntaba mucho con mi primo Jorge, con mi carnal, era mi hijo Arturo. Era su hijo. Y ellos siguieron, y nos íbamos, ya después me convidaban, ya llegó el momento, dije, se acabó la lucha. Y en ese inter, falleció mi jefe, y por los recuerdos, o sea, todos los recuerdos que tengo, para mí son, pero súper positivos, porque vuelvo a lo mismo. A mí la lucha libre me dio muchas cosas, y una de ellas es la salud que tengo y la capacidad que tengo física y mental. Y aparte dice usted sí vivió también de la lucha libre. Ah, sí, pues le digo que de ahí salió, si no la totalidad, una parte muy grande del departamento que tiene en su momento, claro. Mi señora. ¿Y qué logros llegó a tener justamente dentro de la lucha libre?
¿Usted también fue campeón? ¿Llegó a ser campeón? Una vez estuve, no, sí, o sea, pero eran campeonatos de locales. Pero que también para mí se me hacían, no sé, como que tenían más validez. Así es. Porque eran más peleables. Vuelvo a lo mismo, yo con la empresa no, o sea, le puedo decir, lo mismo que le pasó a mi papá era lo mismo que nos pasaba a nosotros. Nosotros nos íbamos a la gira y yo traía más dinero que un luchador de la empresa. Sí. De la empresa o de la AAA. A nosotros nos dijeron, es que hay la posibilidad de que te vayas a la AAA. Y dije, bueno, ¿pero qué voy a hacer a la AAA? Si yo todo lo que tenía que hacer, o sea, ya ahorita voy a ir a lo mejor hasta hacer el ridículo. Porque para mí yo todo se lo manejo y para mí son ciclos. Todo es un ciclo de mi vida. Entonces, echar por la borda lo que me enseñó mi abuelo o lo que me enseñó mi papá, pues sería renegar de algo que es muy bonito. Porque todo tipo de deporte es bonito, pero siempre y cuando lo hagan por instinto, no porque se lo impongan. Arturo, mi hijo, yo no lo enseñé, o sea, yo ya en este tiempo yo ya me había retirado y él se fue al Atlas con el profesor, con Gabriel, con la Cobra. Iba y venía y aprendió, o sea, siguió aprendiendo. Y un día nosotros trabajábamos en un tianguis, mi señora y yo. Vi la hora y dije, todavía no llega Arturo a almorzar. Y mire que a la hora de la botana ya era el que estaba formado primero el hijo. Y dije, ay, no llega. Ya se me hizo raro. Que me acuerdo. Y que le digo a mi señor, ahorita vengo. Y ya me fui. Que se fue usted al Atlas. Y llegando, como encontrarme a cualquier otra persona, ya venía mi hijo. Pero ya enfundado en mis botas, en una malla de su abuelo, una botarga de su abuelo y una máscara que se mandó a hacer. La máscara sí se la mandó a hacer él. Y ya iba muy propio a debutar como profesional. ¿Y usted estuvo de acuerdo en que...? No, sí. ¿Sí? Le vuelvo a comentar, sí. Si es por imposición, o sea, no hace nada. Claro. Y él solito, o sea, vio la oportunidad y mire que le ha de haber costado trabajo, porque no era tan fácil venir de donde venía y le dieran el avión o lo hubieran dejado. Él tenía que pegarse a lo doble de lo que tenía que hacer, porque aparte tengo otro hijo que es más grande y él también, pero él también entrenó con mi papá. Él entrenó en el grupo de mi papá, pero también no le llamó la atención, a él le llamó la atención el fútbol americano. Se puso a jugar americano y ya se perdió la pista de que pudiera ser luchador. Y ahora pues le dice a Arturo, oye, pero no, tú, o sea, no eres luchador, sí eres gaona, pero no eres luchador. Tú jugaste americano. No, pero yo sí entrené con mi abuelo. ¿Y qué? Pero no llegaste a la meta de lo que yo hice. Claro. Y lo básico de esto, Arturo siempre me ha preguntado, oye, ¿cómo me viste? Oye, pues la verdad, yo diría que pues te metieras otro ratito en el gimnasio. Porque a mí era lo mismo, o sea, yo nunca le preguntaba, oye, ¿cómo? No, yo me sentía a gusto, yo me sentía satisfecho de lo que había desarrollado. Y es por eso que le comento, ya cuando llegó mi ciclo de decir ya no. Porque ya después ya me seguí a mi trabajo, yo trabajé 41 años en la tesorería. Y ya llegó el momento que dije, bueno, pues, si ya me dio lo que me tenía que dar la lucha, si me lastimé, me golpeé, y me dio lo suficiente para poder vivir, mandar a mis hijos a la escuela, y que viviéramos, o sea, no éramos ricos, pero sí vivíamos bien. Y
Pues imagínese, ¿usted cree que voy a darle de patadas al pesebre? No, claro que no. De algo que me hizo y ver formados a mis hijos, que a Dios gracias. O sea, me salieron buenos. ¿Quiénes eran sus rivales más comunes dentro de su carrera? Había, cuando empezamos a trabajar con el señor Guzmán, estaba la Arena Bravo y tenía la Tlalnepantla, eran los señores Guzmán. Sí. Entonces había un elemento que traía un golpe que todos lo conocíamos como el guajardazo, es con el dorso de la mano. Y ves que yo luchaba con él, lo mismo que le pasó a mi papá con Johnny James. Siempre me ponía unas arrastradas. Una vez caía abajo del ring, pero pegadito cerca de la tarima, y este elemento se paró en la esquina y se aventó un sentón y me hizo tronar como campechana. Y dije, ay, en la torre. Me paré y todavía se dio el lujo de ponerme el guajardazo y se acabó Arturo Gaona. Y yo ya meditando, ya cayendo en números, dije, bueno, si de todos modos me va a romper el hocico, pues por lo menos que puedo hacer es meter las manos, ¿no? Claro. Y si ya aprendí, ya tengo mucho tiempo de estar, de todos modos yo sé que me va a ganar con algo, porque debe de traer algo nuevo. Dije, no, pues a lo que va. Su mismo guajardazo lo perfeccioné. Y ya llegó el momento en que nos volvimos toscos, tanto mi brother como yo, porque decía, bueno, pues no puede ser posible que te bajes como cardenal desde los manazos, porque los manazos antes no eran como ahora. Y ahorita veo una función de la empresa, y si no se dan 50 manazos no están a gusto. Y yo digo que más adelante, ¿qué le van a dar? Van a ser 52 manazos los que les van a tener que dar al público, porque al público es al que hay que dejarlo que se vaya a gusto. Mi papá tenía un golpe que era con el antebrazo, y ese golpe, había que cuidarse, porque lo tiraba a uno, era tan efectivo que lo podía tirar a uno. Por eso le digo que había personas tan bien preparadas. El señor Fantomas era otro que tenía ese mismo golpe, y se daban unos entres con ese tipo, no se pegaban con el no, era de la muñeca al antebrazo. Pero hágale cuenta, salían los compañeros, los elementos que iban a Naucalpan a verlos cómo se golpeaban. Y ya empezó a salir la boga del manazo. Y volvimos a caer a lo mismo. Bueno, sí. Ángelo traía un golpe que era el bolo poncho. Ese lo metía bien metidito al estómago, y lo agarraba uno con la boca abierta y se acababa la condición física, pero era buenazo para meter ese golpe. Y nos ponía unas zarandeadas a mi primo y a mí. Y un día me dice mi primo, oye, carnal, pues como que ya chole, ¿no? Digo, no inventes, ¿sabes qué? Pues es mi padrino. Bueno, sí, es tu padrino. ¿Tú crees que él se tienta el corazón para ponernos las frigas que nos ponen? No. Y luchamos en Santa Marta, Catitla. Nosotros íbamos mucho al penal. El que estaba encargado de la programación era el profesor Cartabrava. Y a la hora que formaban la papeleta, no sé si lo hacían a calidad de broma, pero el chiste que siempre luchábamos con Ángel y su junior. Yeah. Y dije, bueno, pues lo mismo que le digo. Pues sí, perdóname, pero ya estuvo. Y ese día le volaron manazos a mi padrino, que besos le hubiera dado su santa madre. Pero le voy a comentar que después, a la hora del cambio, volvió a salir lo mismo, porque él tenía guardado en la bolsa algo más que nosotros no conocíamos, ¿no?
Y de 2 o 3 manazos, pues a lo mejor, pues sí, nada más nos medio, y no desquitarnos. O sea, de alguna manera aquí paramos el saber de cada uno. No, pero a la hora que sacó lo que tenía guardado en la bolsa, no. Y sin lastimar, o sea, dentro del profesionalismo que tenían los señores, una cosa, pero bonita. Por eso le digo que yo hay veces que se me pasa la película de todas mis vivencias y vuelvo a caer a lo mismo, porque a mí me decían, oye, ¿y un ídolo que tú tengas? Decían, el Santo, ¿no? El Huracán Ramírez, no. Demon, ¿no? ¿Quién es? Pues, mi papá y mi abuelo. Claro. O sea, yo no conocí personas tan positivas y tan que me pudieran dar armas y me pudieran dar bases para poder ser lo que fui durante 28 años, ¿no? Y seguir, vuelvo a lo mismo, o sea, a lo mejor sí me hubiera gustado enseñarle a mi hijo Arturo, pero, o sea, él buscó su propio camino. Sí, y la opción, y buena opción, porque Gabriel no es cualquier persona, o sea, Gabriel también es un elemento bastante positivo para poder enseñar lo que le enseñó Arturo, ¿no? Y a él lo que le ayudó, o sea, yo ahorita mido, creo, unos 68, y mi hijo Arturo mide unos 80 y tantos, y pesaba, porque ahorita ya no, se metió a pegarle a las pesas y todo eso, y a mejorar, y por lógica, pues, ya nada más de vez en cuando, oye, que vamos a ir con los muchachos, vamos un rato. Y yo decía, oye, pero ¿por qué te paras con el pie derecho? No, es que así me enseñó mi profesor. No, es que la guardia original es con el pie izquierdo adelante. Bueno, pero es que a mí, bueno, sí, pues no te voy a refutar ni te voy a decir si fue bueno o fue malo lo que te enseñaron tu profesor. Pero yo, por ejemplo, ahora los veo y vuelvo a lo mismo. Yo respeto mucho los tiempos y las formas. Ahorita, bueno, pues sí, ya es un espectáculo y como tal, ¿no? Pero de que se caen y se pegan, sí, ¿no? y los fregadazos que los que golpes se meten, no se los quita a nadie, ¿no? eso definitivamente, pero sí, o sea, la fantasía que ya no le pueden brindar al público es eso, ¿no? Pero no saben que, o sea, lo que tienen que pasar ellos, o sea, todas las vivencias que tienen que pasar ellos para poder llegar a donde están ahorita, ¿no? Y me dice, oye, vamos a ver la lucha de la AAA. No, pues mejor, un ratito, nada más un ratito lo veo y ya me pongo a ver, y ya veo ahorita de los juniors, o sea, volvemos a repetir. El primer junior, Octavio Varona Junior. Y después ahorita pues es la boga de todos los muchachos, pues ya son, la mayor parte de ellos son juniors, ¿no? O sea, son el consecutivo de los señores. Del original, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdos guarda usted de Edmundo Arenas, el Lobo Rubio? Pues ahí le va, el Lobo, él luchaba como la mosca, y él era discípulo, él fue condiscípulo mío, o sea, fue discípulo de mi papá. Cuando llegó, y él luchaba como la mosca, no luchaba como el Lobo Rubio. Así es. Por eso le pregunto. No, sí, y ya después hizo también parejas famosísimas como con El Signo, y lo mismo, o sea, él cuando luchaba como la mosca, fuimos a San Juan, bueno, un pueblito antes de llegar a Puebla, pero él ya se defendía, él ya traía escuela, y él pues trabajaba en el sindicato de los cinematografistas, pero, o sea, de esas personas tan chuscas, o sea, que le cae bien a todo el mundo, y buen amigo, o sea, porque una cosa es estar arriba de un ring y desarrollar lo que tiene que desarrollar, ¿no? Y o sea, las enemistades que tiene uno, pero la enemistad es deportiva. Es profesional nada más, Así ¿no? es. Pero ¿quién dejó sin máscara justamente a la mosca? ¿Cómo? A la mosca
¿Quién lo dejó sin máscara? A mí, No. al lobo La yo, mosca. pero cuando luchaba como la mosca, Exacto. y había otra mosca. Entonces usted dejó sin máscara justamente a Lobo Rubio, Sí, pero cuando luchaba como la mosca. así como la mosca. Y ya después, por lógica, es lo que le digo, tiene unos matices tan hermosos todo esto, que no sabe uno. ¿Qué otros triunfos tuvo? Porque usted me dice, pues me ponían mis arrastradas, pero usted no habla de lo suyo, de lo relevante justamente de Arturo Gaona. Es que por eso le comentaba, o sea, se tiene que hacer uno tosco dentro del medio ambiente, porque hay personas que son muy capaces y tienen dentro de su capacidad tienen una gama muy grande de llaveo. Entonces todo eso de alguna manera le ayudaba a uno mucho a seguir aprendiendo, a esforzarse, porque los martes y los jueves que entrenábamos aquí, pues teníamos que estar, oye, hay una novedad y está la checada y boom. Para empezar, no era lo mismo verla que desarrollarla. Yo, por ejemplo, mi brother Jorge, él me daba base para poder yo salir en un tope suicida o una plancha hacia afuera, él era el que me daba la base. Yo la única vez que me aventé un tope suicida se me atoró el pie En la cuerda. Y santo remedio. O sea, yo no era muy... Muy aéreo, sí, muy versátil. pero más a ras de lona, ¿no? No. Él era el que se fregaba en andar afuera de las cuerdas y todo eso. Sí. Y por lógica, pues era mucho más joven. Me lo llevaba como por 5 años. Pero todo eso, pues, y la hermandad, o sea, en un video que tengo, el escudero rojo, él era de la empresa. Así es. Y luchamos contra él y el macabro rojo. El macabro rojo es un señor, pero no sé en qué trabajaba porque tiene unas manotas así. y era tan gracioso, tan malora, que le pegaba a usted en los costados. Si en el pecho duele, en la espalda, no. Llegó el momento que el escudero, o sea, sacan a mi brother en unas patadas o en algo así, y yo me reboto contra las cuerdas, y de regreso me saca con un suplex, pero fabuloso, ¿no? Imagínense que vio mi brother, que no se... Él de volada, a la hora que yo caí, él ya estaba arriba y ya se estaba mazapaneando al escudero rojo. O sea, era muy difícil que ya nos mazapanearan en ese momento. Así es. Ya aprendimos a defendernos, entonces ya podíamos hablar de tú a tú con cualquier elemento. Con el señor Demon me tocó, pero andaba yo como de doctor Cianuro. O sea, Enmascarado también. sí, me llevó el señor Martínez, el de los deportes Martínez. Sí. Me llevó como doctor Cianuro. Había otros 2 doctores, pero en el Inter, pues no sé si me tocó toparme con Demon y otro señor. Y ese día se me pasó de asolearme y andaba yo con una insolación. Y el señor Demon no se andaba con medias tazas. Y si del macabro le comento que tenía unas manotas, Demon, eran raquetas, no eran manos. Y me puso unos manazos en la espalda y santo remedio. Y son de las cosas que le digo que a lo mejor no le contesté, a lo mejor sí le di unos 2 golpes. Pero de que primero me puso 3 o 4 manazos en la espalda y se acabó el doctor. El doctor Cianuro ya no funcionó como tal. Y le digo, le puedo comentar muchas y variadas cosas, pero ya aquí definitivamente ya estamos hablando del presente. Así es. Y ahorita el del presente, el que predomina, pues es mi muchacho, ¿no? ¿Y por qué no nos lo presenta? Sí, ¿cómo no? Ven, Arturo, por favor. Que bueno, también ya tiene su rato dentro de esto, ¿verdad? Sí, ¿cuántos? ¿12 años? 17. 17 años.
Ya pudiéramos decir que es un joven veterano Sí. en la lucha libre, Sí. ¿verdad? Sí, y ahorita dentro de esto, aunque ya es un poquito más difícil vivir, o sea, sí puede. O sea, pero si es deportista y le gusta, o sea, las garantías y el ir y venir, o sea, él ya nada más le faltaba un pasito para pasarse a Estados Unidos, y es lo que platicamos, o muchas veces estamos bromeando, y me comenta, no, es que yo ya viajé más que tú, bueno, sí, a lo mejor de distancia, Claro. y lugares, bueno, que sí, pero yo casi conocí toda la República Mexicana. Lo único que me faltó fue para el sureste y para Los Cabos, pero de ahí en fuera, toda la República. Y ahorita él, pues, me siento muy orgulloso de que sea la cuarta dinastía, porque aparte de ser mi hijo, o sea, como hijo es buen hijo, es un muchacho que ha hecho, le ha costado también trabajo llegar a donde está ahorita, ¿no? Porque ya ahorita también pues, le ha tocado con personas del tiempo con los que yo luchaba, y también pues le ha tocado pagar lo que hice yo, lo mismo que hizo mi papá, y nos costó trabajo y golpizas a nosotros. Es una secuencia, es el ir y venir. Y aparte, bueno, la continuidad justamente de la dinastía. Sí, ¿no? del apellido, ¿no? Le digo, si una tercera parte no es difícil, le digo, para ti es más difícil todavía ser la cuarta generación y seguir dándole lustre al apellido Gaona. Claro. Y bueno, ahorita vamos a platicar con él, nada más con él. Pero bueno, en estos tiempos tan complicados para la lucha libre en muchos sentidos, ¿qué le diría usted a su hijo a pesar de que él ya es un luchador experimentado? Pues yo digo que primero que se haga viejo en algún lado, en algún trabajo, pero que no lo deje, o sea, simple y sencillamente puede seguir luchando, tiene que, pero ahorita como comenta usted, la vida o sea, por la pandemia y tantas cosas que hemos vivido, es difícil. Entonces, simple y sencillamente, pues a lo mejor si a mí me hubieran dicho, vas a vivir de la lucha, a lo mejor en su momento no les hubiera creído, ¿no? Pero simple y sencillamente los tiempos cambian. Así es. Entonces ahorita, simple y sencillamente que se aboca a estar bien físicamente, que siga entrenando, que siga yendo al gimnasio, porque él todos los días se va al gimnasio, más aparte las fechas que tiene para ir a luchar, y pues ya estarse complementando con muchos de los juniors ahorita. Es otra fraternidad que tienen ellos, se llevan, se tratan y tratan de verse unos a los otros, porque ahorita sí, oye que fulanito, oye te recomiendo, oye que, y de alguna manera eso ya va siendo una cartera, y de alguna manera el ir y venir, mire, ya estamos casi por terminar otro año. Así es. Y vuelvo a lo mismo. O sea, mi papá, mi abuelo, no fueron longevos. Y ahorita yo a mis 69 años, y sentirme bien, porque me siento bien. Qué bueno. Y desarrollar todavía, porque tengo una cartera muy grande de personas para las que yo trabajo. Claro, ya no al mismo nivel, pero ya ahorita una llamada, oiga, y sigo estando latente en muchas cosas. Y ya nada más las pláticas que tenemos, claro, todo lo que le digo pues es en broma. Pero decirle algo en broma es para que a él le salga la carta y diga, bueno, si no... Es no, picarle un poquito el orgullo, ¿verdad? Sí, no, porque si yo le digo, no, es que... Bravo, ¿no? Porque trae sus videos, oye, le digo, no inventes, ¿cómo va a ser posible que Sí. una persona que tiene la mitad de tu peso te haya puesto las manos encima? Bueno, entonces va a estar más pesado, o sea, no con el afán de que lastime a nadie, ¿no? Claro. Pero sí debe de ser creíble, porque esto debe de ser creíble. Así es. Es un deporte y como tal, no debe de, es que a lo mejor que ahora que los payasos sí, pero es un personaje. Así es. O sea,
A mí alguien me decía, nada más una vez tuve la oportunidad de meter las manos y le dije, ya ves por qué no quería hacer. Y no le voy a decir que le fue tan mal, ¿no? Pero tratar de evitar simple y sencillamente los conflictos y las confrontaciones. Que vaya y que se desquiten un sí, que se desahogue hasta lo último y tan. Vuelve a hacer, se quita las botas, se quita el equipo y vuelve a ser Arturo Gaona nada más. Bueno, insisto, ahorita platicamos contigo, Sí. pero ¿qué le dirías en esta oportunidad a tu papá? Justamente, pues, obviamente tú sabes la historia, pero bueno, la acabas de volver a escuchar un poquito. ¿Qué le dirías a tu papá? Pues estoy orgulloso de la familia que me dio, ¿no? O sea, de la familia de la cual conformo parte de los Gaona. Ha sido de generación en generación y estoy muy agradecido, principalmente con Dios porque me puso en esta familia, y por otro lado, pues por darme el papá que tengo y a la familia que tengo, mi madre igual, mis hermanos. Y más que nada, pues gracias por todo lo que me ha dado, por todo lo que me ha enseñado también, porque también me ha enseñado, no todo se lo atribuimos al profesor Gabriel, pero ya ahorita lo vamos a hablar, pero también sus consejos, sus pláticas, que yo me puedo pasar horas escuchándolo y Pues me canso. ahorita también lo haríamos, pero bueno, aparte de que la pila se nos termina, vamos a Exacto. platicar todavía contigo. Exacto, pero eso es lo que le diría, que pues estoy orgulloso de ser su hijo y de ser quien soy por él. Claro. Y bueno, pues algo más que usted quiera agregar, déjeme contarle que este es un canal que sigue gente todavía aficionada de Hueso Colorado, gente que realmente sabe, incluso a veces sabe hasta más que uno. ¿Qué le diría usted a toda esa gente que recuerda justamente a la dinastía Gaona? Que incluso hay gente que posiblemente lo vieron luchar. Sí. ¿Qué le diría usted a toda esa gente? Pues simple y sencillamente volver a lo mismo, lo que dice mi hijo, es darle las gracias y que lo hayan puesto a uno en un lugar, o sea, no hacerlo creer, simple y sencillamente los aplausos, el afecto, el encontrarse a una persona en la calle, oye, sí soy yo, oye, increíble, sí, entonces todo eso vuelvo a caer a lo mismo, decir, tuviste un abuelo, tuviste un padre que enaltecieron lo que fue en su momento el deporte de la lucha libre. Volvemos a caer al rubro. A mí todavía me tocó el hecho de que fuera un deporte. Claro. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, simple y sencillamente a los muchachos que están ahorita que cuiden sus lugares, o sea, que no sean ególatras, o sea, que sean deportistas, que sepan guardar su lugar como deportistas y que sigan engrandeciendo lo que es el deporte, porque volvemos a las personas tóxicas que nunca pudieron ser ni siquiera preliminaristas, que vienen y cuentan que la empresa va a dejar de funcionar o que la AAA va a terminar. Simple y sencillamente son personas que están amargados. Así es. Y esto no deja amarguras, esto deja satisfacciones. Y miren, Así es. Y es que al final, bueno, esto de las redes sociales es tan bueno como tan malo, ¿no? claro. A final de cuentas, bueno, el aficionado, quien quiere realmente este deporte, pues lo sigue, lo cuida, lo protege, es hasta alcahuete, podríamos decir, de él, ¿no? Diría usted, hay esta gente, esta otra gente, pero yo diría más bien, a lo mejor me voy a ver un poco grosero, ¿no? Pero bueno, dicen por ahí que hacer caso de gente es engrandecerla. Sí, no, entonces sí. siento yo que sinceramente esta gente, lo que deberíamos de hacer quienes realmente queremos a la lucha libre es ignorar sencillamente a esta gente que en muchas ocasiones ni siquiera han acudido a una arena, ya por decir algo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, pues vamos a ignorar a esta gente y vamos a dedicarnos a la gente que realmente Sí, a lo positivo. nos gusta, vivimos, Claro. y estamos inmersos justamente en este Así mundo de la es. lucha libre, ¿verdad? Ok. Bueno, pues muchas gracias. No, al contrario. Arturo Gaona. Y un saludo a todos los señores, habidos y por haber. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.